principles of relativity and new quantum mechanics found a wonderful theory, as simple as possible thing you could write down for the motion of electrons, Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. So they take Maxwell's equation. Was accomplished in 1929. That was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Hoy tengo la impresión de que nos lo vamos a pasar bastante bien. ¿Por qué? Porque antes de hacer la expansión de la matriz S, que ya veréis lo que es, vamos a hacer un pequeño cálculo guiados por la intuición, pero siendo rigurosos, para descubrir una sorpresa final que nos va a ayudar muchísimo para luego entender perfectamente lo que haremos en capítulos posteriores, que insisto que se llama la expansión de la matriz S. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro juego? Pues bueno, pues vamos a imaginarnos que viene un electrón, un positrón, interaccionan de alguna manera y luego vuelve a salir un electrón y un positrón. Y vamos a ver cómo podríamos describirlo, insisto, de forma rigurosa, y vamos a pensar cómo la electrodinámica cuántica puede abordar esta cuestión como una especie de juego intuitivo. Entonces os recuerdo que en la descripción tenéis el link a las fórmulas y ejercicios resueltos del curso, que es totalmente gratis, está en un GitHub, que ha sido creado por Krull, Rouget y Schwarz. Pues bien, si por ejemplo le dais a abrir todos, os sale el resumen del formulario de cada capítulo y ejercicios resueltos por vosotros, que lo enviáis para compartirlos con todo el mundo. Por cierto, muchísimas gracias. Y aquí podéis encontrar pues todas las fórmulas que hemos hecho hasta ahora. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es usar algunas de estas fórmulas, que las voy a poner ahora mismo, para iniciar nuestro juego. Empezamos con el campo de Dirac en el punto X. Recordad que esto se podía descomponer en psi más psi menos. Psi más en el punto X, recordad que era esto de aquí. Y fijaos que como tiene este operador de destrucción, recordad que esto lo que hace es destruir un electrón. Mientras que el psi menos lo que hace es crear un positrón. Insisto, todas estas fórmulas las tenéis en el formulario. Aquí tenéis, por ejemplo, el psi más y el psi menos, que son las fórmulas que estoy copiando ahora mismo. Y también teníamos el psi barra más y el psi barra menos. Y aquí veis que este operador de destrucción destruye positrones, mientras que este crea electrones. Y antes de seguir, os voy a decir que de momento voy a considerar que el tiempo transcurre hacia la izquierda en los posibles dibujos que haga. Aunque esto podría cambiar, de momento voy a adoptar, por lo menos en este capítulo, este criterio. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo, si indico una situación aquí y una situación aquí, significa que esta es la situación inicial y esta la final. Porque el tiempo en los dibujitos digo que va hacia la izquierda. Claro, nos podemos plantear, vale, supongamos que tenemos un electrón y un positrón al inicio. Y al final también. Pero claro, un electrón, que es un fermión, pues tendrá su cuadrimomento inicial, vamos a llamar por ejemplo a ese cuadrimomento P1, y una helicidad de la que sea, que le llamaremos R1. Esto en cuanto a este electrón. Y lo mismo con el positrón. Tendrá un cierto momento P2 y una cierta helicidad R2. Y al final lo mismo, y vamos a llamar a estas P's y R's, pues por ejemplo 3 y 4. Pero claro, sabemos que el lagrangiano de QED tiene una parte que le podemos llamar L Dirac, que describe la dinámica de fermiones, o sea, de electrones y positrones libres. Luego tiene la parte de los fotones, que le llamamos Maxwell, o sea, fotones libres. Y luego tiene el término de interacción, que es, si os acordáis, menos Q psi barra gamma mu a mu psi. Por lo tanto, necesitamos también expresar pues el a mu más y el a mu menos. Esta señora va a destruir un fotón y esta señora crear un fotón. Entonces voy a ponerlo por aquí. Muy bien, entonces vamos a mirar solo este trozo, porque ya sabremos que estará multiplicado por menos la carga del fermión. Pero, digamos, en cuanto a estructura tenemos esto. Como cada uno de los campos se puede poner con su configuración más
y su configuración menos, pues aquí tenemos varias configuraciones posibles. Por ejemplo, una de ellas podría ser, pues todo mases, por ejemplo. Claro, ¿y esto querría decir? Destruir un electrón, destruir un fotón y destruir un positrón. O sea, viene un electrón, viene un fotón, viene un positrón y luego ya no hay nada. Pero, por ejemplo, si esto en vez de más fuera un menos, pues quiere decir que crea un electrón y entonces pues tendríamos algo así como viene un electrón que se destruye junto con un fotón que también se destruye y se crea un electrón. Bueno, esto sería algo así como que un electrón absorbe un fotón y entonces cambia de momento, por ejemplo, ¿no? Es decir, que dependiendo de qué pinta tenga esto, de qué combinación estemos trabajando, pues puede determinar una cosa u otra. Pero fijémonos que aquí al principio hay dos partículas y aquí luego hay una sola partícula. O también podría pasar, pues, no sé, por ejemplo, algo así, ¿no? Una partícula y luego dos partículas. Pero claro, nosotros queremos juguetear ahora con dos y dos partículas, no con una y dos. Por lo tanto, necesitamos algo así como este señor dos veces. Porque claro, una cosa importante que ya podemos intuir por lo que vimos cuando hicimos el campo de Klein-Gordon, acordaos que cuando hicimos el campo con esta interacción, lambda phi 4, cada vez que introducíamos una interacción, esto iba por bloques de 4. Es decir, el lagrangiano de interacción nos dice qué bloque es el que tenemos que ir metiendo. Por ejemplo, yo no puedo coger y decir, pues no sé, alguna cosa así extrañísima, que no sé si tiene sentido o no, esto no lo puedo poner porque este bloque no es este. Muy importante que quede claro que esto va por bloques y puedes meter o un solo bloque, bueno, o ningún bloque, o un solo bloque, o dos bloques, o tres, etcétera, ¿no? Y si os preguntáis por qué he separado esto un poquito, es porque todo este bloque, por ejemplo, puede estar actuando en el punto 1 y esto en el punto 2. ¿Y esto por qué es así? Pues porque cada bloque actúa en un único punto. O sea, este término no solo tiene esta forma, sino que además actúa en un único punto. O sea, es ultralocal la interacción. Fijaos que como aparece dos veces, aparecerá menos q al cuadrado. Y entonces este término aparecerá típicamente en orden 2 en teoría de perturbaciones. Pero si añadimos tres bloques, pues será menos q a la 3, será orden 3 en teoría de perturbaciones. Entonces vamos a quedarnos con este orden 2. Pero además hay otra sutileza, y es que lo que va a aparecer en nuestra teoría no es este conjunto de operadores, sino el time ordering de esta gente. Entonces no vamos a entrar en detalles, ya lo haremos en próximos capítulos, pero básicamente acordaos que el teorema de Wick lo que básicamente nos decía es que podemos pasar de un time ordering a contracciones y contracciones de pares de cosas y normal ordering. Insisto que esto lo haremos en capítulos posteriores, pero básicamente, bueno, y aquí sale un porronazo de términos. Pero al final lo importante es que van a aparecer contracciones y normal ordering. Entonces las contracciones al final se van a convertir en propagadores. Entonces, ¿qué tenemos que recordar del normal ordering? A ver, hablemos un momentito de bosones, vamos a poner un ejemplo súper rápido y vamos a suponer que queremos hacer el normal ordering de, yo que sé, por ejemplo, A por A daga. Vale, pues entonces, dentro del normal ordering podemos imaginarnos o suponer que esta gente conmuta. Ya sabéis que no conmuta, porque A con A daga es igual a 1. Estoy hablando de un oscilador armónico en mecánica cuántica normal y corriente, ¿vale? Es un ejemplo tonto, pero estos operadores funcionan más o menos de la misma manera, solo que en vez de un 1, pues una delta y algún factor más, pero bueno. El caso es que podemos suponer que esto conmuta dentro del normal ordering, de ahí la grandeza del teorema de Wick, que se puede hacer este tipo de cosas. Esto sería exactamente lo mismo. Y ahora que la A está al lado derecho, que es lo que nos dice el normal ordering, que pongamos todos los operadores de creación a la izquierda y todos los operadores de destrucción a la derecha, pues ya está, ya lo tendríamos, ¿no? Pero por ejemplo en fermiones, si tenemos C daga, entonces cuando cambiamos de orden operadores que estén uno al lado del otro, entonces hay que cambiar de signo. Este signo puede salir fuera del normal ordering y ahora es cuando decimos, vale, esto ya está ordenado bien, por tanto esto es menos C daga C. Por tanto, el teorema de Wick, tanto para bosones como fermiones, es más o menos lo mismo, solo que hay que tener en cuenta este cambio de signo cuando campos o operadores fermiónicos se intercambian de orden cuando están el uno al lado del otro.
Entonces, desarrollando esto según el teorema de Wick, pues hay muchísimos términos, ¿no? Pero uno de ellos podría ser este, el normal ordering de esto, pero con esta contracción. O sea, contrayendo, por ejemplo, estas, por cierto, cuidado, aquí tenemos un índice repetido mu en este lado, aquí tenemos que poner otro índice, nu, por ejemplo. Pues bien, como decía, uno de los posibles términos es esta contracción de este campo A con este. Ya digo, hay muchísimos términos, pero uno de ellos podría ser este. Pero este, a su vez, tiene un montón. Supongo que ya veis por qué estoy haciendo este capítulo, digamos, de divertimento. También un poco para ver con lo que vamos a enfrentarnos, coger un poquito de soltura para cuando hagamos estas cosas que haremos después. Vale. Lo que decía, este término, a su vez, tiene muchas posibilidades. Porque, repito, tanto el psi barra como el a, como el psi, etcétera, se pueden poner como suma de psi más con psi menos, o sea que hay un montón de posibilidades aquí. Vale, pues vamos a coger la posibilidad que precisamente va bien para conectar estas dos buenas gentes. Vale, lo primero que tenemos que hacer es que como lo vamos a confrontar con este electrón, lo que queremos es destruir ese electrón. Y por tanto, miramos aquí y decimos, vale, pues es la componente más la que tiene que aparecer aquí, ¿no? Vale, pues ponemos el más. Y luego además queremos destruir un positrón. Por lo tanto, mirando aquí, el psi barra tiene que ser más también. Y luego vamos a querer crear un electrón y crear un positrón. Por lo tanto, aquí están las dos creaciones, ambas con el menos, por tanto pondríamos menos y menos. Y ahora por último nos queda ver qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, claro, ya se ve que si si destruimos un electrón y un positrón, más vale que creemos un fotón en el punto 2, ¿no? Este de aquí, por cierto, que no lo he dicho, esto está destruyendo un electrón en el punto 2, esto está destruyendo un positrón en el punto 2 y esto está creando un fotón en el punto 2. Y estos dos campos que están creando cosas, aquí tenemos campo de un fotón y tenemos que decir si lo crea, lo destruye o qué es lo que pasa, ¿no? Y aquí tenemos que poner un más para que destruya ese fotón. Pero, a pesar de que es cierto, aquí podemos poner perfectamente un más y aquí un menos, fijaos que como hemos elegido el término que está contraído, eso es precisamente un propagador. Y un propagador lo que hace es destruir aquí y crear allá. Por tanto, no hace falta ponerlo. Ya se sobreentiende que cuando está contraído va a pasar eso siempre. Entonces este término lo podemos poner como a mu x1 a nu x2 contraído. Y esto lo podemos sacar fuera porque esto ya es un número, no es un operador, porque es un propagador. Y nos queda el normal ordering del resto. Entonces, en este contexto, el contexto de operadores con menos y más, el normal ordering lo que hace es que los operadores que tengan el más tienen que estar a la derecha y los operadores que tengan el menos tienen que estar a la izquierda. Básicamente porque, fijaos, los que tienen un más son los de destrucción. Y resulta que esto ya está ordenado de esa forma. Si no lo estuviera, pues entonces, yo qué sé, pongamos que esto fuera, por poner un ejemplo, pues no sé, algo así, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4. Estoy hablando como en general. Y tenemos, por ejemplo, pues yo qué sé, menos, menos, más, menos, por ejemplo, ¿no? Vale, pues entonces esto lo que haríamos es mover este señor a la derecha, este a la izquierda. Y esto introduciría un menos, porque son fermiones. Y ahora volvemos a mover este señor a la derecha y este a la izquierda. Y volvemos a cambiar el signo, por lo tanto, menos con menos, más. Y esto ya tiene todos los operadores con el signo más a la derecha, así que ya podemos el normal ordering y ya estaríamos. ¿Vale? Esto era simplemente un ejemplo. Entonces, como digo, esto casualmente pues ya está puesto bien, así que quitamos el normal ordering y por tanto ahora ya nos podemos plantear este elemento de matriz, así que vamos a hacerlo. Vamos a empezar primero con la actuación de este psi más sobre estos señores, pero en vez de ponerlo de esta manera, vamos a ponerlo así, donde esto hace referencia al electrón y esto al positrón. Entonces copiamos la expresión
Pero fijémonos que como está actuando sobre el punto X2, aquí tenemos que poner X2. Y ahora, recordando el capítulo 82 de teoría cuántica de campos, si os acordáis, allá por el minuto 21-20 o más o menos por ahí, os dije que la relación que había entre este ket con el cuadrimomento y el trimomento no era exactamente lo mismo, sino que había un factor raíz de 2 omega p, pero en este caso, así es como le llamé, pero en este caso le podemos llamar EP para tener, digamos, la misma notación que estoy utilizando ahora. Y por lo tanto, en vez del cuadrimomento P1, lo puedo transformar en el trimomento P1 y añadir el 2EP raíz por aquí, ¿vale? Siguiendo esta historia. Si no os acordáis, podéis volver al capítulo 82 para ver cómo deduje o cómo dije que esto tenía que ser así. Luego, por otro lado, mirando solo la parte del electrón, esto también lo podemos poner como la creación de un electrón de helicidad R1 y trimomento P1 sobre el vacío. Así que podríamos eliminar este electrón y por lo tanto solo nos queda un positrón, que luego ya hablaremos de él en el siguiente paso, e introducir esto. Entonces, seguimos. Entonces vamos a poner a la izquierda lo que no son operadores. Uy, me estoy dando cuenta de que me faltaba poner aquí P1. Recordad que esto es porque estamos trabajando con el momento P1 y por tanto este factor tiene que ser EP1, ¿vale? Disculpad el fallo. Vale, pero recordad en las fórmulas del capítulo 9.4 de electrodinámica cuántica, acordaos que estas Cs y Cs dagas anticonmutaban de esta manera. Por lo tanto, C daga más C daga C era igual a 2pi al cubo, una delta de P menos Q y una delta RS. Así que podemos pasar este señor al otro lado restando. Y este señor actuando sobre el vacío, o sea, el vacío me refiero, esto no es vacío, pero vacío en cuanto a que no hay electrones. Pues es lo mismo que actuar el vacío sobre cada uno de estos. Y esta destrucción sobre el vacío hace que esto se anule y por tanto solo queda este término. O sea que aquí tendríamos 2pi a la 3 delta de P menos P1 y delta de R1 con R. Vale, entonces lo primero, este 2pi3 con este 2pi3 se cancela. Esta delta cancela esta integral y ahora la P pasa a ser P1. Lo ponemos por aquí y por aquí. Y esta delta de Kronecker cancela este sumatorio de Rs y ahora las Rs pasan a ser Rs1. R1 por aquí y ya está. Esta raíz se va con esta raíz y por fin tenemos lo que da esto. Es decir, este término que es lo que estamos calculando resulta que da esto. Vale, vamos a seguir un poco más y el resto lo dejaré como ejercicio. Bueno, tenemos una gamma de Dirac aquí, así que tendremos la gamma y lo que nos queda a la derecha es justo lo anterior. Y ahora introducimos el psi barra más en el punto x2. O sea que de momento estamos en esto. Así como esto ya lo... Bueno, vamos a ver qué vale esto. Vale, de momento podemos copiar de nuevo el psi barra más sobre lo que estamos calculando. Y de nuevo, el psi barra más está actuando en el punto 2. Por tanto, tenemos que poner 2 aquí de nuevo. Y por supuesto, borrar lo que es el psi más, que ya lo he sustituido. Y aplicando la misma historia, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues esto va a ser, igual que antes, un trivector y un 2EP2 raíz. Y a su vez tendremos la creación con una helicidad R2 de un trimomento P2 sobre el vacío. Porque ahora sí ya no hay nadie. Ni electrones ni positrones. Entonces vamos a poner todo lo que no sean operadores a la izquierda. Perdón. Perdón.
No sé qué me pasa, que estoy despistado. He puesto una C, pero tenía que haber puesto una D. Porque estamos hablando de positrones, perdón. ¿Vale? Esto es un positrón. Cuidado, ¿eh? Esto es una D. Y de nuevo, por la misma razón que antes, como anti conmuta igual que las Cs, nos va a dar 2pi3, la delta de P menos Q. Bueno, ahora miramos qué es P y qué es Q. Y una delta de RS, en fin, ahora miramos. ¿Vale? Y la argumentación es exactamente igual que con las Cs de antes. Entonces, en concreto, para decirlo con precisión, será 2pi a la 3 delta de Dirac de P menos la P que tiene el positrón y delta de R y la helicidad del positrón. Entonces, de nuevo, este 2pi3 se cancela con esta delta cancela esta integral y la P pasa a ser P2 y por lo tanto esta raíz se va con esta raíz y de nuevo esta delta de Kronecker cancela este sumatorio y la R pasa a ser 2. Así que obtenemos el resultado este de aquí. O sea, al final lo que vemos es que cada cacharro de estos, actuando sobre este tipo de estados, lo que hace es crear bichos de esta especie o de esta especie. Pero como está creándolas en el punto 2, pues por eso aparece un 2 aquí y un 2 aquí, o sea, x2 me refiero. Y como esta gente tiene P1 y P2, pues entonces tenemos pues el P1 y el P2, bueno, tanto, o sea, en todos los sitios, vamos. Y también la R1 y la R2, pues lo mismo, R1 y R2, con sus exponenciales y tal. Pues entonces, dejo como ejercicio que sigáis para comprobar que efectivamente probéis que va a aparecer este término y este término con sus R's y P's correspondientes, pero la sutileza es que en vez de hacer actuar esto hacia la derecha, lo interesante será hacerlo actuar hacia la izquierda, porque aquí es donde tenemos la gente a, entre comillas, destruir. Recordad que un sí menos actuando hacia la derecha crea, pero actuando hacia la izquierda destruye. Y a pesar de que podríamos poner aquí lo que he dicho antes, ¿no? Lo de un menos de crear, un fotón y un más de destruir, lo podéis pensar de esa manera, pero lo fácil es que cuando está contraído, pues simplemente sustituiráis esto por, es decir, que lo pongamos fuera para entendernos, y que aquí simplemente pongáis el propagador del fotón y se acabó. Que lo tenéis en la fórmula 13.3 del curso de QED. Vale, pues lo dejo como ejercicio. O sea, el ejercicio sería ver qué da todo esto. Voy a dejar unos cuantos días para que me lo mandéis. Y para el próximo capítulo, si nadie me lo ha entregado, pues entonces lo acabo yo mismo. Y si alguien lo ha entregado, pues entonces lo pondremos en el repositorio para que todo el mundo pueda ver cómo calcularlo. Y hablaremos y cómo se ha de entender y los dibujitos, los diagramas, etcétera, etcétera. Pero no puedo acabar este capítulo sin deciros que en realidad lo que estamos haciendo es este diagrama, por fin. Recordad que este diagrama es no solo la portada del curso de teoría cuántica de campos, sino de la camiseta oficial del curso. Así que por fin estamos haciendo este diagrama, pero de forma completamente rigurosa. Pero bueno, de esto ya hablaremos el próximo día. Habéis visto que esto ha sido un capitulito así rápido y refrescante para estos calores. Tengo que decir que con este calor que estamos pasando en España, ahora mismo estamos a 24 de agosto de 2023 y es creo que la tercera o la cuarta ola de calor y esto es insoportable. Entonces he hecho este capítulo así un poco a trancas y barrancas porque es que hace un calor muy bestia. Dicen que mañana ya empieza un poquito a bajar las temperaturas, así que a ver si puedo ya retomar la actividad normal. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.